Quiero saludar a todos los hermanos y amigos que nos están acompañando en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Muy contento de poder este domingo abrir las escrituras y estar hablando acerca de la vacuna contra el temor. Todavía no existe la vacuna contra el coronavirus, pero sí hay una vacuna contra el temor. Justamente muchas veces, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos miedo, tenemos temor, tenemos incertidumbre. Es parte de la naturaleza humana. Y lo más importante, por eso Dios ha dejado su palabra, para que a través de ella podamos tener confianza, tener fe. Y por eso creo que también Dios ha dejado este maravilloso salmo, el Salmo 91, que estamos compartiendo. Y estuvimos hablando el domingo pasado acerca de por qué puedo confiar en Dios. ¿Por qué puedo confiar en Dios? Y la respuesta la tenemos en el versículo 3, que dice: porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Y justamente lo que estamos enfrentando hoy es una pestilencia, un enemigo invisible que es mortal. Pero justamente dice, Dios te libra, está en tiempo presente. Y eso es algo que no debemos perder de vista, queridos hermanos y amigos que nos ven, porque Dios tiene ese poder, ese omnipotente poder, como dice en el Salmo: el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente nos está cubriendo, nos está amparando. Por tanto, podemos confiar plenamente en que Él nos está protegiendo y guardando de los enemigos visibles, como hablábamos allí en el versículo 3, el lazo del cazador, y el enemigo invisible, la peste, la pestilencia mortal, que habla de todo lo que es enemigos, virus, bacterias, todo lo que es que no se puede ver a la simple vista humana. Y hoy vamos a estar viendo en el versículo 4 su protección poderosa personal. Su protección poderosa personal. Porque dice el versículo 4: con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Y es maravilloso ver su protección poderosa personal, porque vamos a ver que Dios nos va a proteger de distintas y diversas maneras. Pero en este versículo 5 que estamos compartiendo, en el versículo 4, quiero decir, disculpen, está hablando de su protección personal, porque Él dice: con sus plumas te cubre, bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Entonces Él habla de la poderosa protección personal de Dios. Dios personalmente se encarga de proteger a cada uno de sus hijos. Y tomando justamente esta metáfora que utiliza aquí el salmista, habla de las plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Veíamos nosotros un versículo tomando la figura y la metáfora, y Jesucristo justamente allí en Mateo, vamos a ver capítulo 23, Mateo 23, Él utilizó esta misma figura que nos habla del Padre, nos habla del Hijo, que de la misma manera, en Mateo 23, 37, derramando lágrimas el Señor, ahí afuera de Jerusalén, después de que fuera proclamado rey, pero también rechazado posteriormente sería y muerto por su pueblo, dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados a ella.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí vemos esta metáfora que Jesucristo utiliza. Dice el Hijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos? Y es una figura que, por un lado, nos va a mostrar justamente ese instinto de protección que tiene la gallina. Había una historia de un folleto hace muchos años que nosotros repartíamos, que hablaba de una historia de, en un terreno baldío, había una gallina que había tenido sus pollitos y estaba allí, de repente se desata un fuego en ese terreno y la gallina no pudo escapar, quedó atrapada rodeada del fuego y después que el fuego pasó fueron a ver a esa gallina y estaba muerta, estaba quemada. Pero lo impresionante que contaba esta historia era que cuando pudieron mover la gallina, debajo de sus alas estaban todos sus polluelos que habían sido preservados del fuego y habían sobrevivido. Pero su madre, con su instinto, murió y dio su vida para proteger a sus polluelos. Y si un ave, como es la gallina, que tiene un instinto maternal de protección por sus polluelos, es la figura, es la metáfora que utiliza el Señor diciendo, yo soy esa gallina que protejo a mis hijos bajo las sombras de mis alas, con mis plumas los cubro y bajo mis alas ellos van a hallar todo el refugio que necesitan. Qué maravillosa metáfora, queridos hermanos. Y también a la vez hay una ternura en esta metáfora porque vemos que los pollitos pueden encontrar el calor en las alas de su madre, el afecto de parte de su madre y la protección de parte de su madre. Tres cosas que nos muestra esta figura que nos enternece. Pero el Señor, Dios, en el Salmo 91 nos dice cómo nos protege. Con sus plumas te cubre, bajo sus alas haya refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Él es nuestro poderoso escudo. Queridos hermanos, podemos descansar en que estamos bajo las alas de Dios, cubiertos por sus plumas, y que nada ni nadie nos puede hacer daño sin el permiso y la autorización de nuestro Dios. Y pensaba también allí en el Salmo capítulo 3, versículo 3 dice, mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. Estamos cubiertos, estamos protegidos, estamos justamente bajo las alas todopoderosas de nuestro Dios. Por lo tanto, no debemos temer a las plagas, a la pestilencia mortal, al lazo del cazador y a todos los peligros que un creyente puede experimentar. Quiero también decirles, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, nos dice también Pedro que le está hablando a aquellos judíos del primer siglo que estaban experimentando la dispersión, la persecución, que habían perdido sus trabajos, sus bienes habían sido desheredados y estaban sintiendo el temor de la persecución. Y el apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 5, dice a los creyentes,
judíos, hijos de Dios, dice Pedro, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Qué dice Pedro? Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. No debemos olvidar, mis amados hermanos, que estamos protegidos por el poder de Dios. Y recién veíamos esa metáfora que Jesucristo utilizó, la gallina que nos tiene bajo sus alas, que nos cubre con esas alas todopoderosas, y que mientras Él no permita algo con un propósito en nuestras vidas, nada ni nadie puede tocar ni dañar a un hijo de Dios. Y debemos por eso meditar en la palabra. En este momento de temor que todos podemos tener, porque tal vez no tenés miedo por vos, pero tenés miedo por tu esposa, por tus hijos, por tus nietos, por tus tíos, abuelos, gente que está en riesgo. Pero debemos recordar que Dios nos está protegido, estamos protegidos por el poder de Dios. Y también tomando un ejemplo para poder entender un poquito más, en el libro de Job, donde encontramos en el capítulo 1, vamos a encontrar un diálogo que va a existir entre Dios y Satanás, que se va a presentar ante la presencia de Dios. Y va a haber un diálogo muy interesante, y en el capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor: y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Vuelvo a leer esa parte. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Quién lo dice? Lo dice aquel que vino a hurtar, matar y destruir, Satanás, que es asesino por naturaleza. ¿Cuántas veces le habrá querido poner las manos a Job? Pero él revela una verdad como enemigo. Job está vallado, cercado por todos lados. Él, su familia y todo lo que tiene. Que por supuesto después Dios va a permitir para ser probado Job, que Satanás pueda tocarle. Pero podemos ver claramente de qué manera estamos protegidos sus hijos. Y este es un momento donde tenemos temor, donde tenemos miedo, donde vemos la televisión, vemos cómo avanza los casos de enfermedad, los casos de muerte, acá y en el mundo entero. Tenemos la globalización de los medios y tenemos la información al instante. Pero por eso debemos analizar y estudiar las Escrituras. Porque Dios no ha perdido su poder, mis hermanos. Porque Dios sigue siendo el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Y necesitamos que ese temor desaparezca, pudiendo estudiar de qué manera nos protege poderosamente, personalmente Dios nos cubre bajo sus poderosas alas. Nuestro Dios es un Dios que nos ama, es un Dios que tiene esa ternura, pero también es como esa gallina que va a dar su vida para que ninguno de sus polluelos pueda ser lastimado por ningún tipo de mal. Y podemos descansar en esa verdad. Avanzando un poquito volviendo otra vez al Salmo 91, vamos a ver allí, vamos a ver el versículo 5, con la ayuda de nuestro Dios. Vamos avanzando en esta exposición.
En el versículo 5 vamos a ver los peligros que enfrentamos. No solamente el lazo del cazador, no solamente la pestilencia mortal, sino hay otro tipo de peligro que enfrentamos y lo describe el versículo 5. Y viendo de qué manera Dios nos protege, después de lo que acabamos de escuchar, no debemos temer a otros peligros que podamos enfrentar. Y lo describe el versículo 5 y dice: no temerás el terror de la noche. No temerás el terror de la noche. Y saben que justamente muchas personas tienen miedo a la noche, a la oscuridad. Y esta especie de temor, de los más de 500 fobias que hay, se llama nictofobia. Temor a la oscuridad, a la noche, nictofobia. Y muchas personas no pueden dormir si no tienen una luz prendida, porque tienen miedo a la oscuridad. Y dice el versículo 5, no temerás al terror de la noche. Justamente en la noche es donde se realizan los actos de violencia, de vandalismo, de robo, donde se realizan muchas veces las muertes, los asaltos en las casas. Y justamente estaba viendo podríamos decir, una encuesta que se hizo y un estudio que se hizo para ver en qué horarios se practican más, si se acechan más, si se asaltan más, si se cometen más ilícitos. Y se llegó a la conclusión que las horas más peligrosas son de la 1 de la mañana a las 3. Ahí es donde se trata de llegar a los hogares, de asaltar, de robar y matar y violar, bueno, un montón de cosas que muchas veces pasan en esos horarios de la noche y de la oscuridad. Porque justamente es el momento donde uno puede desatar, a través de estar oculto por la oscuridad, toda la maldad y la perversidad. Y justamente acá dice, no temerás el terror de la noche. Nosotros somos hijos de la luz. No debemos tener ese temor o terror a la noche. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos está protegiendo por todos lados, con sus alas, como dice la palabra, te cubre con sus plumas y estamos bajo sus alas. Entonces no tenemos que tener terror de la noche. Nictofobia, ¿tenés temor a la oscuridad, a la noche? Nadie quiere salir de noche, ¿no? Cuando están las películas de terror, no serían de terror si no fueran de noche. Se escucha un ruido, una puerta, como esa puerta que se entreabre y que siempre suena, le falta aceite, ¿no? Y ahí aparecen los terrores, los asesinatos, el cuchillo, la masacre, la sangre. Fíjense, las películas de terror, mayormente, podríamos decir casi un 90% son de noche. ¿Por qué? Porque justamente ahí hay terror. Ahí uno se trata de cubrir bajo la oscuridad. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, no debe temer al terror de la noche. Pero hay otra cosa interesante. En el versículo 5, la segunda parte, dice, ni la flecha que vuela de día. Tenemos peligros de noche, pero también tenemos peligros de día. Y acá habla de la flecha que vuela. Obviamente que está en el contexto de la época que se escribió, y en ese momento se utilizaba como arma el arco y la flecha, el dardo, que también se menciona en la escritura. Y si lo pudiéramos contextualizar a nuestro siglo en este momento, podríamos decirlo y traducirlo, perdóname el atrevimiento, pero para que entendamos, podríamos decir, ni a la bala perdida que vuela de día. La bala perdida. Hoy no son flechas, son balas. Estaba mirando también
la cantidad de muertes que hay por balas perdidas. Muchas veces vemos en el noticiero un delincuente con un tiroteo con la policía y alguien quedó en el medio y murió de un balazo por accidente. Es que realmente, mis hermanos, si nosotros somos conscientes de lo que enfrentamos y los peligros que nos acechan, no podríamos estar terminando todo este año hablando de cuántas cosas nos pueden dañar y lastimar. Vemos la fragilidad que tenemos como seres humanos. Estamos encerrados por un virus que no se puede ver y que puede acabar con la vida humana. Ni siquiera se ve, pero vemos el efecto. Y también Dios no se ve, pero tenemos que sentir y experimentar por la palabra su poderosa protección personal. ¿Por qué? Porque Él te libra de la bala perdida. Justamente una de los países más que hay más muertes por balas perdidas, estoy hablando de cientos de personas que mueren por año, no estoy hablando de uno o dos, cientos de personas. En primer lugar lo encabeza Brasil. Y también hay mucho narcotráfico, México, Colombia, que es países donde hay mucha violencia. Bueno, ni hablar Estados Unidos, que la aportación de armas es un derecho constitucional, y uno se enoja con un vecino, va y busca la ametralladora y le metió 50 tiros en el pecho y se terminó la discusión. Quiero decir, hermanos, que enfrentamos, como el salmista, no solamente el lazo, no solamente la peste, no solamente los terrores de la noche, sino la flecha que vuela de día. Y no hemos sido tocados nunca por nada, porque Dios nos ha protegido bajo sus alas. Me acuerdo una vez que pasé un fin de año con un hermano y amigo, Marcelo Díez, que está trabajando allí en República Dominicana como director. Me invitó a pasar las fiestas en la casa de él, en Aedo. Y recuerdo bien que estábamos ahí celebrando la fiesta, llegaron las 12 y salimos afuera. Y de repente vemos enfrente una mujer que empezó a gritar. Y los hijos empezaron a enloquecerse. Y esa mujer le había caído una bala en el pecho, que había sido arrojada en el festejo de algún arma de fuego que había sido disparada, y tuvieron que salir ellos a aquella fiesta. Esa familia la pasó en el hospital, ¿no? Entonces, ¿cuántos objetos existen? ¿Cuántas balas perdidas puede haber? ¿Cuántos peligros en el día o en la noche? Visibles o invisibles, pero de todos ellos nos libra, nos protege nuestro Dios. Como dice en el Salmo, en el día que temo, yo en ti confío. Debemos confiar en este momento donde el Señor está protegiendo a su pueblo, a sus hijos, y nada nos va a pasar si Dios no lo permite, con un propósito y un objetivo. Pero debemos entenderlo, debemos compartirlo y debemos creerlo. Porque este es un momento donde los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no puede estar simplemente encerrado bajo 7 llaves, bañado en alcohol y tomando mate con lavandina por miedo a que el virus lo asalte. Porque para eso están las personas sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Que es normal y lógico que ellos sientan ese temor que los domina, ese miedo a la muerte. Pero mi hermano, nosotros hemos entregado nuestra alma, lo más precioso que tenemos, en las manos de Cristo, para que Él nos salve por la eternidad. Si hemos entregado nuestras almas, ¿cómo no podemos confiar de entregar nuestro cuerpo, nuestra vida, en manos de aquel que cada día nos está protegiendo, nos está cubriendo?
como dice el Salmo, como dijo Satanás. Claro, Job no puede hacer nada porque él está cubierto por todos lados. Él, su familia y lo que tiene. Entonces, algo maravilloso es poder meditar en este Salmo bendito. Versículo 6 dice, ni la pestilencia que anda en tinieblas. Esta palabra pestilencia es la misma que plaga mortal que hemos visto en el versículo 3, pestilencia mortal. Está hablando de ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en mediodía. No temeremos mal alguno. De ningún tipo de peligro el Señor nos libra de todo. Y debemos confiar y descansar en nuestro Dios en este tiempo donde tenemos miedo porque tal vez estamos un poco débiles de fe. Y cuando la fe es flaca, el miedo nos va dominando. Cuando la fe crece, el miedo desaparece. Y la fuente de la fe es la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. No tanta realidad y un poco más de Biblia. No es saber un montón, es creer verdaderamente en lo que ya está escrito. Por eso Dios nos ha dejado este maravilloso salmo que en el tiempo que estamos viviendo lo vemos tan actual y que realmente necesitamos aferrarnos a las verdades de este salmo. Y por otro lado, les mostraba los peligros que enfrentamos y va describiendo allí el autor: terrores de noche, flecha que vuela de día, pestilencia que anda en tinieblas, destrucción en medio del día. Y realmente hasta aquí nos ha protegido el Señor, nos ha cuidado, nos ha guardado. Ahora, hablando de la protección poderosa y personal de Dios, en el versículo 7 nos dice algo que va más allá. Hay personas que tienen que estar exponiendo sus vidas al frente de la batalla. Como yo les contaba que en mi casa somos 4 ahora, 2 nos quedamos, yo y Sandra, mi esposa, y mis 2 hijas tienen que salir todos los días a trabajar. Y uno está expuesto, obviamente, al virus. No es que el Hijo de Dios no está enfrentando situaciones. ¿Cuántas personas que son médicos creyentes que tienen que ir cada día a ocupar su lugar? ¿Cuántas policías, comisarios, enfermeros, bomberos? No me quiero olvidar de nadie. Todos los que están trabajando hoy y saliendo a la calle, que salen con mucho temor. Que justamente uno dice, ¿hay alguna palabra para mí que tengo que salir al frente de la batalla? Y en el versículo 7 va a hablar de los peligros, dentro de los peligros también los peligros en la batalla. ¿Qué para aquel que tenía que enfrentar los peligros en la batalla? Que tenía que ir al frente, a la guerra, que era un soldado o un capitán, un coronel, un sargento, lo que sea el puesto, y estar combatiendo frente a frente con el enemigo. Como decimos que la primera fila son la carne de cañón. Es que Dios también puede proteger de los peligros en la batalla a aquellos que están al frente, porque nos ha tocado la situación, porque nos ha tocado las circunstancias. Y hermanos, aquí hay un versículo precioso y una promesa preciosa que quiero compartir con ustedes, este versículo 7 que es magnífico. Porque aquí dice el salmista, aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. O la versión Reina Valera dice, a ti no te llegará. Ahora escuchá, si sos soldado,
si vas al frente, si tenés una exposición mayor a los peligros de los que nos quedamos, por cualquier razón, por cualquier tarea, por cualquier trabajo que te toque, dice Dios, aunque caigan 10.000 a tu lado y 1.000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. A ti no se acercará. ¿Cómo suenan esas palabras cuando tú tienes que tomar el fusil o la espada y salir al frente de la batalla? Cuando ves otros que van cayendo y quedando de costado, heridos que van siendo sacados del campo de batalla. Uno ve el espectáculo y obviamente que surge el temor. Es que el temor no es que desaparece, lo tenemos que enfrentar, lo tenemos que vencer mediante la palabra de Dios, mediante las promesas de la palabra de Dios. Y aquí hay un versículo magnífico: aunque caigan 1.000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a tu derecha, a ti no se acercará. A ti no se acercará. Tenés que memorizarlo, tenés que creerlo, tenés que vivirlo, porque este es un tiempo para confiar, es un tiempo para aferrarnos a las promesas de la palabra de Dios. Y me acuerdo, hace muchos años en el Instituto Bíblico, nos visitó un siervo de Dios que hoy lo puedo tener de contacto en el Facebook, que me impactó mucho su vida. Él se llama Tom Maharis. Y él, bueno, cuando comenzó al principio su ministerio, ahora acaba de cumplir 50 años en el ministerio, él andaba allí en Manhattan y especialmente en la zona del Bronx, yendo a los aguantaderos de los delincuentes, donde se drogaban, donde asaltaban, donde robaban. Y él tenía ese llamado de ir a predicar la palabra de Dios. Y una vez le preguntaron a la esposa, porque uno a veces piensa en el siervo que está al frente, pero también la esposa, que debe tener fe y fortaleza para apoyar el ministerio de un hombre que está en peligro. Le preguntaron a ella, a su esposa, si no tenía miedo de que su esposo al salir al ministerio lo pudieran herir, lo pudieran matar y no volviera a verlo. Y ella dijo algo muy sabio: nunca se está más seguro que en la voluntad de Dios. Y yo sé que mi esposo está en ese lugar peligroso porque Dios lo ha enviado a ese lugar. Y si Dios lo ha enviado, Dios lo va a proteger. ¡Oh! ¡Qué tremendas palabras de esa mujer de fe! Y tal es así que Tom Maharis sigue predicando por todo el mundo. Ha cumplido 50 años en ministerio, pero Dios lo ha protegido, lo protege y lo protegerá. Hay lugares donde hay peligros reales. Hay que ir al frente de la batalla. Para eso yo necesito este versículo: aunque caigan 1.000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Y quiero terminar con una historia que resume este versículo 7 que hemos leído y que he compartido con ustedes. Y es un testimonio que me tocó escuchar de la persona que lo vivió. Justamente ahora, el 2 de abril, hemos celebrado el Día de las Malvinas, que fue justamente un abril de 1982. Esa tremenda guerra que se libró por las Islas Malvinas. Y quiero contarte la historia de un hombre que estuvo siendo combatiente en esa guerra. Y su nombre es Andrés Acosta. Andrés Acosta tuvo que estar
siendo soldado, comandando un grupo allí en las Malvinas, dirigiendo un grupo de unos 42 hombres que estaban a cargo de él. Ellos estaban en un monte que se llama Tumbledown, allí cerca de Puerto Argentino. Estaban en ese monte con las ametralladoras para que el enemigo no pudiera avanzar. Y me contaba mi amigo y hermano Andrés Acosta que estaban allí en la montaña, en ese monte, muertos de frío, muertos de hambre. Contaba que comían las raíces de las plantas por el hambre que estaban pasando en ese momento. Él cuenta que se sentía totalmente abrumado, lleno de temor, y pensaba de qué manera iría a morir. Estaba en una guerra real, estaba frente a un enemigo real. Y mientras estaba en esa situación, muy debilitado, con mucho temor, con mucho desánimo, con miedo a que tal vez sería el final de su vida, dice que llaman por la radio y le dicen que va a ir una cocina rodante y les va a llevar chocolate y pan a los soldados, al grupo que estaba en aquel monte Tumbledown. Así que se pusieron un poco más animados. Llegó la cocina rodante, que alguno habrá visto que ahora el ejército las utiliza para darle de comer a la gente. Llegaron con el chocolate caliente, el pan, y allí estaban. Dice que era un día tranquilo, donde había un poco de tranquilidad y de paz por un rato, y pudieron tomar ese chocolate caliente y ese pan. Y de repente, mientras ellos estaban tomando el chocolate con pan, llega un jeep del ejército y en ese jeep venía un sargento que traía un bolso verde lleno de cartas. Y pregunta quién era el encargado de aquel batallón. Y Andrés le dice, yo soy el encargado. Y entonces comienza este sargento a repartir las cartas para esos 42 hombres que había, y empieza a repartir las cartas y las personas empiezan a abrirlo, lloraban, obviamente, imagínense la situación que estaban viviendo, y cada uno tenía una carta, y de repente Andrés se da cuenta que no había ninguna carta para él, y dice que él estaba amargado y comienza con su fusil a disparar y vaciar un cargador y otro cargador. Y como el sargento que repartía las cartas los vio en tal estado, superado por la presión y la agonía de la guerra, dice que lo mira a Andrés y le dice, acá hay una carta para vos. Acá hay una carta para vos. Y Andrés dice que lo miró como diciendo, si este llega a hacerme un chiste, lo había pensado, lo mato. No tengo nada que perder. Estaba desesperado, estaba amargado, estaba en depresión. Y cuando le da el sobre, el sargento, el sobre decía, para un soldado desconocido. Para un soldado desconocido. Y mientras Andrés estaba en esa situación, en un momento él llegó a preguntarse, antes de abrir la carta, ¿dónde estás tú, oh Dios? ¿Dónde estás tú, oh Dios? ¿Dónde están mis hermanos de la iglesia, mi familia? ¿Dónde está mi madre? Nadie estaba en ese momento de máxima tensión y de peligro en su vida. Pero de repente hay una carta para él, una carta al soldado desconocido. Y él abrió el sobre. Y adentro del sobre había una tarjeta. Y cuando abrió esa tarjeta, estaba en esa tarjeta, decía Salmo 21.
Salmo 91. Salmo 91. Y él era un creyente, tenía la Biblia en su parca verde, sacó la Biblia y comenzó a leer el Salmo 91. Y especialmente se detuvo en el versículo 7, aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no te llegará. Y acá es esta maravillosa experiencia que nuestro hermano Andrés lo pudo vivir estando en una guerra real, donde corría riesgo su vida, la de él y todos los 42 hombres a su cargo. Y cuando él lee, aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Y cuando él enojado preguntó, ¿dónde estás tú, oh Dios? Dios estaba a través de esa tarjeta. Dios estaba hablándole a través de este salmo magnífico y maravilloso. Y dice Andrés que después que fue leyendo el salmo, a través de su Biblia, eso trajo paz a su corazón, gozo, seguridad. Y dice que después de leer el salmo comenzó a cantar en medio de las Malvinas y pudo sonreír y tuvo ganas de leer la Biblia, pero no como religioso, porque él dice que la leí antes, pero como para cumplir. Ahora Dios le hablaba en persona a través de este bendito libro. Ahora el Salmo 91 cobraba vida en medio de una situación extrema y real, como nuestro hermano Andrés tuvo que pasar. Y después de leer este salmo, Andrés dice así: hay un antes y un después, Luis, para mi vida después de este Salmo 91. Porque después de leerlo, él hizo un pacto con Dios en las Islas Malvinas. Y dijo así: si yo vuelvo al continente, le dijo a Dios, voy a renunciar a mi carrera militar y voy a dedicarme para servirte toda mi vida. Vuelvo a leer, textuales palabras de él: si yo vuelvo al continente, voy a renunciar a mi carrera militar y voy a dedicarme para servirte toda mi vida. Y ahí en ese monte, Tumbledown, un hombre tiene gozo, tiene paz, siente seguridad, comienza a cantar y a sonreír. Tiene ganas de leer, tiene ganas de orar. Su corazón revivió, su espíritu se llenó. Y obviamente que Andrés Acosta salió de las Malvinas sano y salvo. Y próximamente van a cumplir 35 años con su esposa Mónica de estar enrolados en las filas del Señor. Salieron de las filas militares para entrar como soldados de Jesucristo ante nuestro comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo. Y a Él le sirve y a Él le sigue. Ahora, para terminar, mi amado hermano, ¿sabes ese monte? Cuando Andrés me lo mencionó, lo busqué. Tumbledown. Es una palabra en inglés. Y esa palabra tumbledown significa caer, desplomarse, venirse abajo. Y justamente se lo compartí a Andrés. Le digo, mira Andrés lo que significa el monte donde vos tomaste la decisión. Era el estado de su alma, de su cuerpo, de su ser. Estaba caído, estaba desplomado, se había venido abajo. Pero justamente en ese monte, Tumbledown, es donde él hizo una oración, donde hizo un compromiso, donde hizo un cambio, para que su vida no solamente transcurra y gastemos el tiempo esperando la venida porque somos salvos, sino salir
quebrantados de ese monte por esta circunstancia, para que podamos cambiar, para que podamos comprometernos, para que si Dios nos deja salir con vida de esta peste destructora, podamos salir con un compromiso con Cristo, por Cristo, de poder hacer algo, porque Él nos ha salvado con un propósito eterno. Sin embargo, la iglesia a veces está dormida, está distraída, está mundanalizada, materializada. Y tal vez seguramente Dios quiere llamar la atención a través de esta situación que estamos pasando, para que nos levantemos y salgamos con otro corazón, con otro compromiso. Como Andrés Acosta, podemos decir, si salgo de esta, Señor, te voy a seguir, te voy a servir. Como dice Pablo, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, tenemos toda la protección, tenemos la salvación, tenemos la provisión, pero lo que a veces no tenemos es un corazón dispuesto a darlo todo por Él. Aquel, como aquella gallina que dio su vida en otro monte, en el monte de la calavera, se sacrificó, derramó su sangre, entregó su vida por nosotros. Será mucho que Dios nos pida que hoy podamos entregar en una oración nuestra vida a Él. Será mucho que digamos, Señor, este virus me cambió, esta crisis produjo un cambio en mi corazón. Y ahora quiero salir, no para vivir para mí, sino para hacer tu voluntad. Para hacer un compromiso, para hacer un pacto. Y Dios nos lleva a ese monte, tumble down, para poder ser humillados. Pero después, si hacemos un compromiso, salir fortalecidos, llenos del Espíritu, listos para ser siervos de Cristo. En el lugar donde Dios nos ponga, en la misión y la función que Dios nos haya encomendado a cada uno. Algunos tiempo completo, algunos medio tiempo, algunos sacando tiempo de su tiempo de trabajo para dedicarlo al servicio y para la gloria de Dios. Mis hermanos, que esta palabra sea de ánimo, de estímulo, de desafío. Para mí lo es, cuando escuchaba la historia de Andrés. Y que podamos nosotros en este tiempo renovar nuestro compromiso. Evaluar en qué estamos gastando nuestra vida, nuestro esfuerzo y dinero. ¿Hay algo de eternidad en lo que estamos haciendo? Porque Cristo viene pronto y viene con su galardón. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Que el Señor les bendiga, que el Señor pueda tocar tu vida y que el Señor te guarde y te proteja, en mi oración para todos aquellos que han compartido este mensaje conmigo. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga.